del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor amado, por la bendición que nos das en esta hora, Señor, de tu palabra, este estudio bíblico. Señor, háblanos, bendícenos, Señor amado. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas a todos, que podamos atesorar esta palabra de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hablábamos entonces de, la semana pasada terminábamos con parte de lo que era la bóveda, la plataforma y el trono. No, era lo anterior, eso es la gloria, eso es lo último. Hablábamos de la expansión semejante a un cristal. Necesario, hermano, es que entendamos esa parte que es de manera espiritual. Y la segunda parte del texto, es decir, del verso 26 al 28 que hemos leído, pasa a describir el trono y el que estaba sentado en el mismo. Entonces, eso es como los querubines que están sosteniendo de alguna manera lo que sería esa plataforma. Y esa plataforma es la que sostiene la gloria de Dios de alguna manera. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es la segunda parte de este texto, del verso 26 al 28, que es, describe el trono y el que estaba sentado en el mismo. Y comienza con la descripción del trono. Es la palabra quise. La palabra quise, que aparece en el versículo 26, en la primera parte, dice: sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Entonces, lo que está hablando acá es la palabra quise. Esa palabra significa asiento, significa silla, significa trono. Es interesante notar que, dada la costumbre antigua de sentarse en tierra, porque nadie tenía sillas, todos se sentaban en el suelo. Oiga bien esto, dado ese punto que todos se sentaban en el suelo, todo aquel que tenía una silla era porque era rey, era de la realeza, era un gobernante. ¿Me doy a entender con esto? O sea, esto es lo que Ezequiel está denotando. Para nosotros decir que alguien tiene silla, hoy no es de admirar, todos tienen grandes sillones y grandes, o sea, eso ya no sorprende a nadie, pero en esa época hablar de la palabra quise, es decir, asiento, silla, trono, o sea, debido a la costumbre antigua de sentarse en tierra, tener una silla significaba una categoría social, categoría política o incluso religiosa, de gran nivel. Entonces, otro detalle a señalar es que nuevamente se encuentra una repetición de la idea de la semejanza o apariencia, porque es la palabra demut que ya vimos anteriormente, la palabra demut, que es forma, que parecía. Entonces, eso indica que el profeta no quiere limitar el trono a su descripción. En otras palabras, no es que el profeta está diciendo así es exactamente como yo lo vi. No, por eso él está usando la palabra, dice un trono que parecía, es decir, demut, parecía de piedra de zafiro. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, en cuanto a la descripción del trono, se presenta como un zafiro. Es una piedra preciosa. Por ejemplo, Ezequiel 28:13 dice: en Edén, y aquí está describiendo a Satanás cuando él se rebela en contra de Dios. En Edén dice: en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Dónde está Mike David? Aquí está, hijo, el capítulo 28 también de Ezequiel, hijo, ¿oíste? Te di el de 12 de Isaías, también está el 28, ¿oíste? Va. Ahora, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Aquí está describiendo la vestidura de Satanás, de Lucifer, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti, dice, en el día de tu creación. Ahora, también esta era, la piedra de zafiro, era una de las que se usaban en las vestiduras de los sacerdotes. Por ejemplo, en Éxodo 28:18 dice: la segunda hilera era una esmeralda, un zafiro y un diamante. Y en Éxodo 39:11 dice: la segunda hilera, esmeralda, zafiro y diamante. Note que esa visión es semejante también a la de Moisés
y los 70 ancianos de Éxodo 24:10. Le estoy dando estas citas para que las anoten los que son maestros aquí, que quieren aprender. Vieron al Dios de Israel, había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está, dice, sereno. La descripción del que estaba en el trono lo vemos acá dentro del versículo 26, entre el versículo 26, la segunda parte, y el versículo 28, la primera parte. Es de notar que se repiten los términos de semejanzas, señalando el simbolismo de la escena que Ezequiel va a describir. Ahora, en cuanto al que está en el trono, lo presenta con distintas frases. La primera lo presenta como diciendo alguien semejante a un hombre. Alguien semejante a un hombre. Oiga bien, la idea de presentar a Dios en forma humana se encuentra a lo largo de todo el Antiguo Testamento. A esa forma de presentarle a Dios o de atribuirle a Dios aspectos humanos se llama en teología antropomorfismo. Antropomorfismo. Eso significa atribuirle a Dios aspectos humanos. Usted sabe que Dios no es humano. ¿Cuántos dicen amén? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarle. De la Trinidad, quien tiene cuerpo, ¿cómo se llama? Solo Jesús. Solo Jesús tiene cuerpo. El Padre es espíritu. El Espíritu Santo obviamente es espíritu. Entonces, pero lo que hablamos, por ejemplo, cuando la Biblia dice el corazón de Dios, o sea, usted tiene corazón, pero Dios no, o sea, Él es espíritu. Estamos usando la figura de antropomorfismo. ¿Está entendiendo la iglesia? Así se le llama, antropomorfismo. Ahora, esos son semejanzas. Entonces, la idea de presentar a Dios así en forma humana está a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y era una manera común de ir de lo conocido a lo desconocido. De alguna manera era como querer interpretar lo que Dios hacía, o tratar de explicarle a alguien cómo era Dios, o cómo actuaba Dios. Entonces, eso se encuentra en las distintas visiones proféticas. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Isaías, que es un pasaje cuando a él lo llaman al ministerio, Isaías se enfrenta a una bendición, es decir, él ve el cabod de Dios, ve la gloria de Dios, y declara la majestad que él está viendo ahí. Ahora, la segunda descripción, hermano, o la segunda expresión de descripción es semejante a metal que resplandecía. Ve el verso 27, dice: vi apariencia como de bronce refulgente. La primera es que tenía semejanza de hombre, pero la segunda dice como de bronce refulgente, dice como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos, es decir, sus lomos es la cintura, hacia arriba, lo vio lleno de fuego. En la Biblia, lomos es la cintura. No es lo que la señora le dice a usted, va, ya te voy a dar en el lomo, le dice a usted. No, esas son espaldas, eso no se llama lomo. Lomos en la Biblia es la cintura. Entonces, se debe prestar atención a que esa expresión es tan radiante como la que se encuentra en las teofanías. Ya le dije a usted que la teofanía es una revelación de Dios. Teofanía. Teofanía es la imagen de Dios. Como cuando decía en el antiguo tiempo, el ángel de Jehová se apareció a Abraham y le trajo la promesa que iba a tener descendencia tan grande como la arena del mar o las estrellas del cielo. ¿A quién vio él ahí? A Cristo preencarnado. Una teofanía. Entonces, esto es tan radiante, y le voy a dar la cita. Por ejemplo, Éxodo, anote, Éxodo capítulo 3, del versículo 2 al 15. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿A quién se le apareció ahí el Señor? ¿A quién? A Moisés, amén. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Bueno, ahí está. Éxodo 24:17. La apariencia de la gloria de Jehová, el cabod de Jehová, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. A esto podemos añadirle otra teofanía que encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1 al 4. Ahí hay otra teofanía. Cuando el apóstol en la isla de Patmos dice, y habla de la adoración celestial, capítulo 4, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Oiga bien, el capítulo 4 de Apocalipsis es
es imperante para la iglesia que lo entendamos, porque el capítulo 4 de Apocalipsis marca el rapto de la iglesia. ¿Oyó lo que dije? ¿Marca qué dije? Por eso es que Juan, después que da los mensajes de las 7 iglesias del Asia Menor, dice, después de esos mensajes, está diciendo ahí, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice que sonará la trompeta, y los muertos en Cristo, y luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. ¿Vos de qué dice ahí que es? De amén. Es lo que está viendo Juan. Entonces, ¿qué vio Juan? Una teofanía. Y le dicen, sube acá, porque a partir del capítulo 4, Juan empieza a ver las cosas desde donde usted y yo estaremos un día en el reino celestial, viendo todo lo que acontece en 7 años de tribulación en la tierra. ¿Comprende lo que estoy hablando? ¿No se alegra usted? Alégrese tantito, hombre. Los elementos de esta visión comunican 2 importantes conceptos. Oiga, Dios es un Dios de esplendor, pero también Dios es un Dios de poder. Dios tiene esa connotación gloriosa. Es esplendoroso, pero también es poderoso. Y aunque esta no era una nueva idea, porque no era nada nuevo esto que se está viendo acá en Ezequiel, o sea, es probable que en tiempos de la decadencia espiritual, y es que mire, hermano, para continuar esta noche con este mensaje, tengo que recordarle a usted que Ezequiel está cautivo con el pueblo judío en Babilonia, cerca del río Quebar. Y la decadencia espiritual, o sea, habían pasado 5 años que el pueblo estaba cautivo. Ellos no pudieron congregarse ahí, no se estaban congregando. Ellos no tenían templo, ellos no podían ofrecer sacrificio a Jehová Dios. Ellos estaban en un mundo completamente diferente al mundo que ellos habían conocido. Los niños estaban creciendo en un ambiente de idolatría, de paganismo, de religiosidad pagana. Los adolescentes, que son tan fáciles de corromper con todo lo que el mundo trae, no estaban siendo influenciados por algo correcto, algo bueno, sino por una manifestación satánica que había en Babilonia. Y los viejos, que también no estamos exentos de corrompernos. ¿Cuántos dicen amén aquí? Porque el hecho de ser viejo no significa que no vamos a pecar. O sea, a veces, o sea, esta gente ya tenía 5 años. Imagínense que usted no se congregue como lo hace usted, ¿verdad? Que allá con Dios de bien. ¿Cómo viene de frío a la iglesia? Y ahora 5 años. Y metido en el gelengue, metido en todo el paganismo del mundo. O sea, no le estoy diciendo algo que sea malo de mi parte para usted. No, estoy diciendo algo que es real. Estoy diciendo que el mundo pesa, el mundo succiona. ¿Qué es lo que le estoy predicando yo a los hijos que vienen y a los padres que vienen? Benditos padres y benditos hijos que vienen el sábado, que están interesados en conocer y aprender más la palabra de Dios y que quieren mejorar su familia. ¿Qué les estoy enseñando yo? De la cultura que nos está rodeando. Si los padres se preocuparan más por sus hijos, vendrían el culto de sábado para aprender más y no dejarían estar metiendo la cultura pagana en sus hogares. O más bien, estarían agarrando ya la escoba para estar sacudiendo todo lo que han llevado sus hijos allá a la casa. Y no venimos a hablar de religiosidades aquí, porque a veces nosotros nos preocupamos por añadiduras y tenemos al diablo bañándose hasta en calzoncillo y en tanga allá dentro de la casa. Hay gente que se preocupa por bobadas, pero tiene al diablo ahí chulón en el dormitorio ya. Y ese es un problema. Entonces, entiéndame por favor. Fíjense que los elementos de esta visión están dando 2 cosas de Dios. Él es esplendor y Él es poder. Ahora, esta idea no era nueva, pero el problema es el siguiente. Es como cuando aquí hablamos. Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero mucha gente en la iglesia, con toda la corrupción que le rodea, no se da cuenta de ello. Dice amén, pero no lo vive. O sea, está diciendo, sí, mi Dios es poderoso. Pero si no trabajo, no como. Usted no tiene fe, pues. Yo le digo, mire, venga al ayuno. Ay, es que si yo no trabajo ese día, ¿y entonces dónde está tu fe? Decime, entonces no tenés un Dios de poder. Entonces tu Dios es el de la catedral. Anda, rezale 4 padres nuestros ahí. Vení y te echo agua bendita también. ¿Entendió lo que acabo de decir?
Hablamos de poder, pero no lo manifestamos. El que dice que tiene poder, lo manifiesta. No anda hablando tanto. ¿Aló? ¿Está ocupado el WhatsApp? Dios es poderoso. Dios es grande. Dios es fiel. Pero el problema acá es que la decadencia espiritual, hermano, era grande también. Entonces, en esos tiempos de decadencia espiritual, como los que precedieron a la caída de Jerusalén, debió haber quedado de lado la gloria de Dios. Y de hecho quedó de lado. Dios no solo está en Israel. Y eso es lo que está manifestando. Ezequiel está diciendo el Señor aquí. Escucha bien. Y aparte de oír, ve, mira, atiende. Te estoy mostrando que después de 5 años que tienen ya de estar cautivos acá, en este lugar tan pagano, mi gloria sigue siendo mi gloria, dice el Señor. O sea, no porque ustedes estén acá cautivos, yo los he abandonado. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios no se aleja de Dios. Dios siempre está con él. No buscas tú el milagro te busca a ti. No buscas la bendición te va a seguir, porque el Señor está con el pueblo que le honra, que le alaba en espíritu y en verdad. Pero esto era revolucionario para la gente. Es decir, pero es que nosotros pensamos que la gloria de Dios solo estaba en el templo, que la gloria de Dios solo estaba en Israel, que la gloria de Dios solo estaba en Jerusalén. No, la gloria de Dios está donde hay gente que le adora en espíritu y en verdad. Amén. Ahora, la tercera expresión tiene que ver con el arco iris que está en las nubes. El arco iris, recuérdense que tiene una connotación de misericordia. Misericordia, ¿por qué? Porque el arco iris en la Biblia no es como el arco iris que normalmente conocemos de 7 colores, que es la manifestación de la lluvia, ¿verdad? Cuando la lluvia se despeja, entonces queda como un reflejo, como llamémosle así, la descomposición de los colores primarios que componen la luz. Son 7 colores. Entonces acá hablamos de la misericordia, es decir, la referencia a este arco iris debe recordar a los oyentes que este era un símbolo de paz, mencionado en Génesis 9, ¿verdad? Que fue el pacto de Dios con Noé, después que el diluvio pues terminó. Entonces, al mismo tiempo es necesario tener presente que un arco iris viene siempre después de una tormenta, lo que da una nueva visión, nos da una nueva perspectiva frente a los problemas. Ese es el simbolismo de un arco iris. Ahora, tanto Ezequiel como los compañeros debían de comprender que Dios es más grande que cualquier adversidad. ¿Alguien me dice amén aquí? Ahora, necesitaban tener esta visión de Dios y su majestad. El verdadero creyente tiene que considerar que Dios sigue siendo Dios, aún a pesar de tus problemas, aún a pesar de tu enfermedad. Él sigue siendo Dios. El problema lo tengo yo, Él no. La enfermedad la tengo yo, Él no. Él tiene la solución, Él tiene la sanidad, Él tiene la bendición para nuestra vida. Ahora, además es necesario mencionar que hay una nueva tensión que muestra esta teofanía. Este era el aspecto, dice, de la gloria de Jehová. Veamos en el versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer, el demut, del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me posé sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba, dice. Entonces, este era el aspecto de la gloria de Jehová. Moisés afirmó que nadie podía ver a Dios y quedar vivo. Éxodo 33, 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 20, no podrás ver mi rostro, dijo el Señor, porque no me verá hombre y vivirá. Por tanto, Dios solo se puede revelar, hermano, a sí mismo, a los hombres, de manera limitada. Por eso cuando hemos hablado aquí los lunes de la gloria de Dios, la gloria de Cristo, hemos estado hablando que no hay nadie que pueda pretender ver plenamente la gloria de Dios. Cuando nosotros decimos, es que yo lo sentí, qué bueno que lo sintió, pero no es todo lo que Dios tiene para usted, porque si Dios le muestra todo lo que tiene para usted, lo mata. Primero, porque usted no tiene la santidad que Él tiene. Segundo, porque usted no tiene la capacidad para soportar todo lo que Él es. Es como querer meter el mar en un vaso de 8 onzas. ¿Usted puede? ¿Usted puede tragar todo el mar? Entonces no se puede tragar toda la gloria de Dios, no la puede manejar tampoco, porque si nos dan toda la gloria de Dios, por Dios bendito, nos morimos, o sea, no se puede. Entonces, lo que estoy tratando de decir es esto, que Moisés afirma, y con toda razón, en Éxodo, que nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, Dios solo se revela a sí mismo a los hombres, pero de manera limitada, y no se revela todo de la misma manera.
no se revela a todos de la misma manera. ¿Se acuerda usted de los 12 apóstoles del Señor? 3 eran los que más gozaron de la cercanía del Señor. Y aún de esos 3, hermano, lo que vemos el círculo, ¿verdad?, bien cerrado del Señor ahí, no porque Él quisiera cerrarlo, sino porque Él no hacía sección de personas, sino porque ellos le buscaban de una manera totalmente diferente a la de los demás apóstoles. Dependiendo cómo tú lo busques a Él, así Él se va a manifestar a tu vida. Si con sueño, no esperes mucho de Él. Si con ganas, pues entonces con todo. Entonces, pues en ese sentido es notable que señalemos el pasaje de Números, capítulo 12, versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí se habla de que Moisés se relacionó con Dios cara a cara. Entonces, ¿hay contradicción en la Biblia? No, porque ahí lo que está hablando, hay que recordar que se requiere hablar, es decir, relacionarse directamente con Dios. No es que le vio el rostro a Dios, no es que le vio a los ojos a Dios. Está hablando de cuando hablamos cara a cara, es directamente, sin intermediarios, que es lo que hoy la iglesia tiene como un privilegio maravilloso. No necesitamos un sacerdote, no necesita usted al pastor para hablar con Dios, no necesita a nadie para hablar con Dios. Solamente tiene que tener un corazón contrito y humillado, el cual no desprecia jamás el Señor. Y usted está hablando con Él cara a cara. A eso hace referencia la Biblia. Cara a cara es sin intermediarios, es decir, hablar directamente con Dios. Ahora, también es necesario detenernos un momento en la frase gloria de Jehová. Gloria. La palabra gloria es kabod. Ahí está, que la hemos manejado los lunes, que los que vienen el lunes saben de que, bueno, ayer la pastora predicó porque estábamos estorbados de salud. Por cierto, le agradezco a los hermanos y hermanas que han estado intercediendo mucho en la oración eficaz por mi persona. Les agradezco. Ha sido de mucha bendición porque sí, hemos estado peleando una batalla fuerte, hermano amado, y estamos en pie porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero usted sabe que hemos estado pasando un episodio bien fuerte en la vida personal. Pero bien, la palabra kabod viene de una raíz que significa pesado. Vea el significado hebreo. Y si alguien pudiera conseguirse una concordancia hebrea, del hebreo Strong, hay un gran libro así que es Strong. Hay griego y hay hebreo. Ahí usted puede enriquecer su vocabulario bíblico. Es bastante caro, pero esas inversiones siempre valen la pena. Ahora, la palabra gloria o kabod tiene varios significados. Uno de ellos es pesado, el otro es carga. De ahí se desarrolló de manera simbólica. La palabra kabod pasó a ser riqueza y honor. Oiga qué relación más especial, rara pero especial. Pesado y carga. Luego pasa a ser un significado de riqueza y honor. En otras palabras, cuando yo le doy el kabod a Dios, es decir, cuando yo le doy gloria a Dios, y aquí quiero aclarar algo, no es que yo le dé gloria porque Él necesite mi gloria, sino que estoy diciendo, yo le estoy dando a Él el honor que Él merece. El peso, poder que Él merece, yo lo reconozco en mi vida y por eso se lo doy a los demás. Porque si yo sé lo que es el kabod de Dios, yo se lo enseño a los demás y con eso la iglesia aprende a darle honor y honra al único que se la merece, al Dios de los cielos. A eso me estoy haciendo mención o referencia en esta hora. Entonces, esta palabra se usó en el mismo sentido de honor o reputación, por ejemplo en Job, capítulo 19, verso 9. Vea las palabras o léalo. Job 19, 9 dice: me ha despojado de mi gloria, dijo Job, y quitado la corona de mi cabeza. En otras palabras, Job estaba diciendo: me ha quitado mi kabod, me ha quitado mi honor, me ha quitado mi honra con esto que estoy viviendo. Proverbios 3:16, otra palabra, Proverbios 3:16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, es decir, kabod. Pero oiga bien, en relación con Dios, la palabra kabod se usa de 3 maneras precisas. Esto está bueno. Mire, en primer lugar,
se usó en el contexto de los salmos. Ahí está, gracias, ya lo pusieron. En relación con Dios se usó de tres maneras precisas. Primero, se usó en el contexto de los salmos como una expresión de alabanza. Acuérdense que los salmos, el libro de los salmos es el himnario de los hebreos, ¿verdad? No todos los salmos los escribió David, no. Hay muchos de Moisés, hay algunos de Moisés, de Asaf, que era uno de los cantores dentro del templo que se levantó para la gloria de Jehová. Habían salmos de, si mal no recuerdo, de Jehú también, y de varios, no solamente de David. Pero vaya, en relación con Dios, en primer lugar se usa en el contexto de los salmos como expresión de alabanza. De hecho, el libro que más usa la palabra kabod o gloria es justamente el libro de los salmos. Por darle un ejemplo, el Salmo 19:1: los cielos cuentan el kabod de Dios, la gloria de Dios, el honor, la honra, el peso, la fuerza. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Ah, qué maravilloso! Entonces, en segundo lugar, hay un uso escatológico también del término gloria o kabod, especialmente en el libro de Isaías. Acuérdense que Isaías es muy escatológico, al igual que Ezequiel también y Daniel, hermano, y especialmente en ese libro, y es el segundo en uso del término. Después de los salmos, Isaías es quien más usa la palabra gloria. Isaías 6:3, entre otros, dice, y el uno al otro daba voces, hablando de los querubines, ¿verdad?, diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu kabod, de tu gloria. En Isaías 40:5 habla de la esperanza para el futuro. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, dice, ha hablado. Y usted sabe que cuando Dios habla, habla, ¿verdad? Y habla en serio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por último, en tercer lugar, se debe mencionar el uso sacerdotal del término kabod, tanto en Éxodo como en Ezequiel, en dos libros. En este caso significa una presencia especial de Dios en medio de su pueblo. Y nosotros hemos estado desarrollando los lunes esa presencia del Señor en medio de su pueblo santo. Hemos estado hablando de cómo Dios manifiesta su poder a todos aquellos que se congregan, que hacen buen uso de la palabra, de la escritura, y que han comprendido lo que es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, Éxodo 24:17 dice: y la apariencia de la gloria, ahí está, del kabod de Jehová, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos, dice, de los hijos de Israel. Entonces, haciendo un pequeño análisis de todo esto, lo vemos de tres maneras. En los salmos se habla de alabanza, ¿verdad? También hay un uso escatológico del término, especialmente en Isaías, cuando se habla de la gloria que vendrá de parte del Dios de los cielos, de la bendición para el pueblo judío, pero también para el pueblo gentil, y también de la presencia especial de Dios, principalmente en el libro de Éxodo, que es el libro de la salida. Éxodo significa salida, cuando el pueblo sale del cautiverio. Y en el libro de Ezequiel, donde a pesar del cautiverio, ya no en Egipto sino en Babilonia, el pueblo estaba percibiendo la misma gloria del Señor a pesar de todo lo que estaba pasando ahí. Entonces, hay un detalle, por último, que tenemos que marcar en Ezequiel, y es que la gloria es algo que está en movimiento. La gloria de Dios no es estática. La gloria de Dios no es fija. No. Hay que aclarar esto. Hay que aclararlo. Con el advenimiento del Espíritu Santo a la vida de la iglesia, nosotros tenemos una diferencia con el Antiguo Testamento, con los profetas antiguos testamentarios. El profeta del antiguo tiempo tenía una visitación del Espíritu Santo y por ende una visitación de la gloria de Jehová. Pero una vez hecha la obra a través del Espíritu Santo que visitaba al profeta y al pueblo a quien se le daba la predicación el mensaje, la profecía, entonces el Espíritu Santo se iba y obviamente también la gloria marchaba. Es como cuando el tabernáculo se hizo, la gloria del Señor marchaba con ellos, se detenía con ellos, caminaba con ellos y así. Pero no era plenamente lo que ahora ha pasado con la vida de la iglesia. Ahora nosotros no podemos venir y decirle: Espíritu Santo, ven, porque el Espíritu Santo ya está con nosotros.
¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Ya lo sabía o no? O sea, el Espíritu Santo ya está con nosotros. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles dice que estaban reunidos los 120 en el aposento alto y fueron investidos del poder del Espíritu Santo y se le dieron lenguas repartidas como de fuego a todos los que estaban ahí reunidos. ¿Cuántos dicen amén? Desde ahí la iglesia se formó, porque la iglesia sin Espíritu Santo no es iglesia. Cristiano sin Espíritu Santo no camina. No camina. Y no estoy hablando de hablar lenguas, de dar profecía. Esos son manifestaciones de alguien que está lleno del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no es hablar lenguas, no es botar gente, no es sanar enfermos. O sea, esos son manifestaciones. El fruto es gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, amor, dominio propio. 9 gajos mencionados en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo hay manifestación, hay fruto. ¿Vean? O sea, es una nueva criatura usted. Esa gloria, ese cabod, ya no la chequiná, porque la chequiná era un momento, el cabod es para siempre. El cabod toma control de nuestra vida, porque el Espíritu Santo ya toma control de nuestra vida. Entonces, si la iglesia camina, el Espíritu Santo también camina. Él no se queda atrás. Se queda atrás cuando usted peca, porque contrista al Espíritu Santo. Porque es que los ministerios no avanzan, o porque la gente que está en un ministerio no camina, porque no hay, o sea, tiene contristado al Espíritu Santo. Tenemos contristado, entristecemos al Espíritu Santo con nuestra lengua mentirosa, con nuestras malas andanzas, con nuestras malas o bajas pasiones, con todo lo malo que nosotros hacemos. Entonces, de repente nosotros estamos en el cielo, pero de repente sentimos que estamos ya casi tocando el infierno, cuando hemos contristado al Espíritu Santo. ¿Me doy a entender con lo que estoy hablando? Alguien que no entiende esto es porque no ha vivido el Espíritu Santo en plenitud. O sea, pero cuando uno ha vivido con esa plenitud del Espíritu Santo, uno sabe lo que es pagar el precio por haber fallado tantito, ya no digamos un montón. Entonces, pero la gloria de Él no se va. He aquí, Mateo 28, 19, dijo el Señor: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor no se va. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. La gloria del Señor está con nosotros. Y la iglesia camina, el Espíritu camina, la gloria camina, no es estática. Entonces, en el capítulo 1 que estamos viendo de Ezequiel, hermano, sale de la bóveda celeste para manifestarse al profeta. Vea usted, vamos a Ezequiel, busquen Ezequiel 11. Vea usted este punto. Ezequiel 11, versículo 23. Ezequiel 11, 23. Si lo tiene me dice amén. Dice: y la gloria, ahí está el cabod, se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de... Entonces ahí sale del templo de Jerusalén antes de la destrucción. Por último, en la visión final de Ezequiel 43, hasta el final del libro, Ezequiel 43, 4 dice: la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Ahí el profeta ve el regreso de la gloria de Dios al nuevo templo. Obviamente nos falta mucho para llegar al capítulo 43, apenas en el 1 estamos, pero bueno, tenga fe que vamos a llegar. Pero estoy adelantando algo que es glorioso. Estamos entendiendo que la gloria de Dios, que el cabod de Dios, se manifiesta a un profeta que estaba cautivo, para darle a mostrar, para darle a entender a él, como también al pueblo, que no importan las circunstancias de la vida del hombre, del ser humano. Si Dios ha prometido estar contigo, Dios estará contigo. Si la iglesia se llena de la presencia de Dios, no importa qué digan los que digan, Dios estará contigo. Solo una cosa es necesaria, y es la que los querubines hicieron: sostenían la gloria. Como cuando Moisés necesitó que sus brazos fueran levantados por 2 hombres para derrotar a sus enemigos. ¿Qué necesitamos hoy los pastores? ¿Manos obreras o lenguas mentirosas? Pero son las que menos hay en la iglesia. La gente toma las redes sociales para andar hablando en mal de uno, no para decir apoyemos al hermano. La gente es muy fácil de andar hablando de las iglesias, y que yo allí no voy, y que el mensaje aquí, que el pastor aquí, que como nos molesta. Mire, eso es fácil, y eso normalmente lo hace la gente que nunca mueve un dedo para bendecir a la iglesia. ¿Se ha fijado en eso? Hay gente que no mueve ni un dedo para ayudar a la iglesia, no da ni sus diezmos, son mañosos.
no ayuda, no ofrenda como es debido, o sea, nada, y menos le va a servir a Dios. Y entonces, ¿qué necesita la iglesia? Que hayan querubines, que haya un pueblo, que haya una iglesia que sostenga la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si todos decimos ser hijos de Dios, todos necesitamos también apoyar la obra de ese Dios que decimos que es nuestro Padre. Eso es lo que Ezequiel está viendo. Están en medio de un cautiverio, pero están viendo el poder, la gloria, la majestad del Dios de los cielos. Entonces, ¿qué encontramos acá? Veamos el versículo 28, porque esto es importante. Ezequiel capítulo 1, no me lo pierda, pero vamos al verso 28. Ezequiel 1, 28. Si lo tiene me dice amén. Como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así el parecer del resplandor alrededor. Entonces, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno. Ahí está. Esto me lleva a mí a la conclusión, que es la respuesta del profeta. Veamos ahí, esa es la gloria, esa es la gloria, el cabot de Dios. Mire, eso es maravilloso. Está sobre el mar de cristal, sobre esa bóveda de cristal que sostienen los querubines abajo. Ellos suben, ellos bajan, ellos están alrededor, juntamente con la carroza, lo que hablábamos la semana pasada de las ruedas de Jehová, que van caminando juntamente con los querubines. Si ellos se detienen, si ellos avanzan, si ellos hacen a un lado, hacen para otro, suben, bajan, están por todos lados, están bendiciendo, llamémosle así entre comillas, protegiendo ese trono maravilloso donde está sentado ese fuego refulgente. Ese fuego refulgente. O sea, claro, esta es una imagen que el hombre diseña tratando de entender más o menos, o poniendo antropomorfismo dentro de la palabra. Pero escúcheme bien, esto es lo importante. Como el profeta Isaías, igual Ezequiel cayó postrado sobre su rostro cuando él ve la gloria de Dios. Cuando él ve toda la manifestación de Jehová, Dios de los ejércitos. Inclinarse o postrarse ante alguien implicaba reconocer su autoridad o su señorío. ¿Estoy escuchando lo que dije? Si alguien se inclinaba ante otro, es porque reconocía su autoridad o su señorío. En el caso de Dios, cuando yo me postro delante de Dios, es que me estoy sometiendo delante de su presencia. Me estoy sometiendo a su señorío, me estoy sometiendo a su autoridad. No cuestiono a Dios, no entiendo lo que está pasando, pero no lo voy a cuestionar. Solo voy a recibir lo que Él me mandó de buena gana, con buen ánimo, porque sé que al final quien tiene la razón es Él, no la tengo yo. Yo me equivoco, pero Él no. Yo no sé ni pedir. Últimamente mi oración siempre es al Espíritu Santo, pidiéndole, como Pablo nos ha dicho siempre: ¿cómo habremos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por vosotros con gemidos indecibles. Pues ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero Él, que escudriña hasta la mente de Dios, sí nos puede guiar a una oración efectiva. Por eso es que la oración efectiva es aquella que se hace con el alma, que se hace no con la mente, sino con un corazón contrito y humillado, donde podemos despojarnos de todo aquel peso que nos asedia y correr hacia el blanco perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, hermano, cuando alguien se postra delante del Dios de los cielos, se somete ante su presencia. En un sentido simbólico, hermano, cuando se levanta Ezequiel, ya no es el sacerdote. Él primero se postra ante el cabod. Él era el sacerdote, sí, pero cuando se levanta de estar postrado, ya no era más el sacerdote. Ahora es el profeta, que es levantado por el Espíritu de Dios, quien lo está comisionando. Vea el cambio que hay. Ya no eres, Ezequiel, el que va a ministrar al pueblo, porque el sacerdocio es para ministrar al pueblo. ¿Me está siguiendo la iglesia? ¿Para qué es el sacerdocio? Para... No dije administrar. Administrador es alguien que es mayordomo. Eso nos toca también, porque no son nuestras las cosas, son de Dios. Pero cuando hablo de sacerdocio, el mayordomo administra. Pongo la palabra ad de administración. Administra bienes, enseres, cosas. ¿Oyó lo que dije? El sacerdote ministra, porque es un ministerio el que tiene el sacerdote.
¿Está escuchando? Así que no me venga a decir usted, voy a administrar la oración. No, voy a ministrar la oración, se dice. Diga ministrar. La palabra de Dios nos dice que también el niño Samuel, cuando fue dejado en el templo, después que fue destetado por su mamá Ana, dice que él ministraba a Dios cuando se ponía su efod, su pequeño efod de lino. Dice ministraba, ¿qué significa? Alababa, adoraba, exaltaba, invocaba, bendecía el nombre de Dios. Cuando yo ministro lo de Dios y te lo ministro a ti, estoy exaltándolo a Él y te estoy bendiciendo a ti. Yo en este momento me convierto en un intercesor, en pequeño, porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. Pero en el momento en que como sacerdote oro por ti, en el momento en que ella como sacerdotisa y profeta de Dios ora por ti, se convierte en ese canal, en ese dado eléctrico que se sube para que encienda la luz o se baje para que se apague. ¿Me estoy dando a entender? Cuando tú ministras la alabanza, Leonel, el Señor me dice, te conviertes en un canal de bendición. ¿Por qué? Porque el cabo de Dios desciende en tu vida. De tu vida sale al pueblo, del pueblo sale hacia Dios. Y ahí mire, una rueda, rabasira, bacanda, lavasí, una gloria, una carroza de Dios que no nos permite pensar otra cosa sino en darle gloria, honra y alabanza al que vive eternamente y para siempre. A pesar del dolor, de la enfermedad, eso no se detiene, no es estático, porque la iglesia sigue caminando. Sigue caminando y el pueblo sigue caminando como en el desierto, porque aquí estamos en medio de lobos y de fieras. Tenemos que caminar, el Señor va con nosotros. Quienes nos apartamos de Él muchas veces por nuestro pecado y lo que queramos, somos nosotros, pero Él no. ¿Ha quedado claro lo del sacerdocio aquí? Entonces, óigame bien, Él era un sacerdote, pero ahora te digo al otro. Cuando Él se posta delante de eso, del cabod, ya no se levanta como un intercesor que ministra, sino que ahora se levanta como un profeta. El profeta de Dios obviamente ministra la palabra, pero en diferente nivel, en diferente esfera, porque ahora se convierte, en el caso de Ezequiel, en alguien que es el vocero, la boca misma del Dios de los cielos. Un predicador, un profeta de Dios se convierte en un vocero de Cristo. Por eso Pablo decía, embajadores somos de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se acuerda que Pablo lo dijo? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, en un sentido simbólico, cuando se levanta ya no es sacerdote. Estoy hablando de simbología, pero ahora viene a ser el profeta quien Dios comisiona. Entonces, esta visión, óigame bien, esta visión de apertura del libro y del ministerio de Ezequiel, porque aquí se inicia el libro, pero también iniciamos juntamente con Ezequiel su ministerio. Tiene muchas lecciones básicas que no deben perderse en la interpretación de las mismas. Es decir, en primer lugar, contiene un reencuentro de este joven judío con la visión de un Dios que es santo, poderoso y majestuoso. Esto él ya lo había sentido estando allá en su ciudad natal, en Jerusalén. Pero ahora tiene un reencuentro, aún en el cautiverio, un reencuentro, como diciendo Dios, Ezequiel, yo no me fui de tu lado. Iglesia, yo no me he ido del lado de ustedes. ¿Quién dice que yo me he apartado de Iglesia Fuente Agua de Vida del Evangelio completo? Hoy más que nunca estoy metido con ustedes y ustedes lo están conmigo. Así que aquí no hay vuelta atrás. O te metes conmigo o te metes conmigo, porque aquí trabados no van a quedar ninguno. Aquí no hay colador ya. Aquí ya hay que entender que el que está con él recoge y el que no está con él desparrama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estoy hablando muy educado o que no me entendieron? Pues hay que entender, este hombre tiene un reencuentro con la visión de un Dios que es santo, poderoso y majestuoso. Oiga, la importancia de este reencuentro para el profeta y para los cautivos se puede notar en el impacto que debió causar en ellos, en la cultura y en la religión babilónica. Es que estaban metidos en todo eso 5 años. Hombre, o sea, este Dios que se manifiesta es el que ha hecho un pacto con la casa de Israel,
Y de la misma manera que Jeremías en Jerusalén, Ezequiel entre los cautivos debe tener en claro que tanto el castigo como la esperanza del pueblo estaban en torno al mismo. Entonces la mención del arco iris recordaba tanto el castigo por el pecado, cuando vemos Génesis capítulo 6, como la promesa hecha por Dios en el contexto del pacto en el capítulo 9, después que el diluvio había terminado, en Génesis 9:16. Entonces, por último, este capítulo muestra, más que nada, incluyendo la ubicación geográfica, podía separar al pueblo de su Dios. Es decir, muestra que nada, ni aún la distancia, lo iba a separar al pueblo de su Dios. Cuando tú estás metido con Dios, te puedes ir a Alemania, África, China, Tailandia, Singapur. Dios estará ahí cuando tú le alabes en espíritu y en verdad. Tú puedes quedarte en tu casa, no venir un día al culto, eso no te está alejando de Dios. Obviamente, si tú lo estás buscando a Él en oración, si tú estás buscando su rostro, si tú estás metido con Dios en donde quiera que tú andes, ahí está el Señor, porque Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso lo que estamos hablando acá es que este capítulo muestra que nada, incluyendo la ubicación geográfica, porque había una gran distancia, nada podía separar al pueblo de su Dios. Se podría destacar que esta visión inicial, que marca el contexto teológico del ministerio de Ezequiel, contiene un detalle de esperanza, dado que la presencia de Dios, hermano, les acompaña aún en las tierras lejanas de Babilonia, lo que ahora se llama Irak, allá, Irak. Ahora, pero se trata de una esperanza condicionada, esperanza condicionada a la obediencia al pacto. Esta bendición trae condición para el pueblo. Esa esperanza es condicionada ¿a qué? A la obediencia al pacto. En otras palabras, es lo de la ley siempre. La ley dice: si obedeces, te bendigo. Si cumples mi ley, te doy. Si no, caes en manos de tus enemigos. Eso es lo que están diciendo acá. Esa es la diferencia con la gracia. La gracia hoy, y por eso es que la gracia nos ha hecho muchas veces tambaleantes en la fe, nos ha hecho descuidados en nuestra adoración al Dios de los cielos, porque la gracia, a diferencia de la ley, ya no nos dice: si haces te doy, porque ya todo lo hizo Jesús. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerle a Él, amarlo a Él por sobre todas las cosas. Pero ¿quién hizo todo? ¿Quién cumplió la ley? ¿Quién cumplió todos los rudimentos de la ley? Cristo. ¿Quién pagó el precio que no podíamos pagar? Entonces, pero en el caso de Ezequiel, no, ellos estaban en un lugar donde la esperanza era condicionada a la obediencia del pacto. Y yo podría decir, sin ánimo sin quererlo desanimar a usted, o sin ánimo de caer también en el otro lado, en el lado del arrianismo, porque no me considero un arriano, es decir, no me considero de los que hablan de perder la salvación, pero tampoco soy de los que dicen salvo siempre salvo, viviendo como me da la gana, porque eso no es bíblico. Entonces yo de alguna manera tengo que buscar un equilibrio, y esto es lo que yo le invito a usted para terminar esta noche. Yo lo que le invito a usted es a que nosotros vivamos en el equilibrio que Cristo marcó. El Señor no se fue a los extremos, Él siempre vivió en un equilibrio perfecto. O sea, como dijo en un momento dado Meyer Pilman, un escritor bíblico, siendo un arminiano, dijo: yo siempre he tratado de buscar a Dios en santidad, en obediencia, a diferencia de los calvinistas más radicales y libertinos, que han vivido como les da la gana, embriagándose, fumando, haciendo tanto, dijo él. Ellos dicen que son salvos todavía, pero están dando muestras que nunca se han salvado. Entonces dijo él: yo te invito, querido lector, dice él en el libro de Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Pilman, dijo él: yo te invito a vivir tu vida cristiana con la libertad que tienen los calvinistas, sentirse dichoso, sentirte libre de que el Cristo de poder pagó el precio por tu vida. Pero mantente con temor y temblor, como lo hacen los arrianos, pensando que tu salvación se puede perder por tu mismo pecado. Y eso te va a limitar a no convertirte en un libertino, dando muestras que nunca naciste de nuevo. Cuando yo leí eso, en mis primeros años de cristianismo, me impactó. Mi primer pastor, con quien hoy, por cierto, estuvimos platicando unos momentos, siempre es una bendición hablar con él. Siempre aprendo algo de él, a pesar que ya no estoy a la par de él, pero siempre aprendo, porque esa es la importancia de sentarse a platicar con gente que vale la pena, ¿verdad? Gente que de veras te enseña a ti. Y entonces él me dijo, cuando yo empecé a predicar, la primera vez que yo di la doctrina, me dijo: no sirvió. Así directo, no sirvió.
Pero hermano, yo leí el libro que usted me dio. Pues sí, eso fue el problema, que usted leyó lo que yo le di. Aquí no es de leer, aquí es de indagar, aquí es de buscar, aquí es de preguntar, aquí es el Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo aprendo a predicar? Predicándome. Y edúquese, compre libros, comentarios, compendios, diccionarios, compre una Biblia de estudio. Dígame algún buen libro. Y el primer libro que yo compré fue ese, el de Meyer Pirman. Y cuando yo lo leí, yo empecé a entender muchas de las doctrinas que ahora tenemos como fundamento en esta iglesia. Él es arminiano, por decir algo así como que si fuera de las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, Príncipe de Paz, de los que creen que la salvación se va a perder. Pero nunca muestra él ese tipo de conducta o ese tipo de doctrina en su libro. Tampoco se muestra calvinista como un libertino, sino como alguien conservador. Esa postura adopté yo cuando esta iglesia se formó. Yo me considero un calvinista, pero no libertino, sino alguien que con temor y temblor siempre va a pasar aquí arriba. Y sé que las consecuencias de mi pecado me alcanzan. Por eso es que debo mantenerme fiel a Dios, porque entre mejor busque yo a Dios en santidad, más usará mi vida para su gloria y para su honra. Y es ahí donde yo siempre le digo a usted, busquemos más a Dios, aferrémonos más a Él, oremos más, busquémoslo más para no caer en tentación. Ezequiel, en medio del cautiverio, como usted y yo, en medio de este pueblo pagano, mundano, que no quiere nada con Dios, porque a nosotros nos está tocando vivir hoy la misma vida que Ezequiel está viviendo, y lo va a ver usted a lo largo de ese libro. Estamos viviendo en medio de una sociedad corrupta, de una sociedad indolente, de una sociedad que no quiere nada con Dios. Dígame si no estoy hablando verdades. Cuesta traer a alguien a la iglesia, y cuando viene, viene y se va. Aún hay que andar evangelizando a los mismos evangélicos para que se congreguen. Hemos llegado a ese colmo. Tenemos que conquistar a los mismos cristianos que vengan a la iglesia. A eso hemos llegado. Pesa el mundo, pesa la sociedad, pesa. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dele la gloria al Señor. Pongámonos en pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias te damos esta noche por esta palabra que nos has dado, Señor, este estudio bíblico. Hemos terminado apenas el primer capítulo de este libro de Ezequiel. Tenemos una ardua tarea por delante, Señor. Pero te damos gracias porque hemos empezado con el pueblo que quiere aprender, con la iglesia que quiere educarse, con la iglesia que quiere saber más de tu palabra. Y te doy gracias, Señor.